Yo quería, en nombre de Alumni de la Universidad de Burgos, de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Burgos, agradecerles haber venido en esta tarde tan calurosa, aunque aquí se está fenomenal, pero porque sé que es muy interesante lo que vamos a escuchar y quiero, sobre todo, darles las gracias a vosotros por vuestra asistencia y a ellos porque sabéis que Alicia vive en Hong Kong y aunque era aprovechando que ya estaba por aquí, pero con poco tiempo, y sin embargo nos ha ofrecido la posibilidad de estar con nosotros hoy. Ella además es antigua alumna de la Universidad de Burgos, con lo cual el orgullo para nosotros no puede ser mayor. Juan Tobar es el profesor también de la universidad, al cual le agradezco también muchísimo porque él tenía que estar o corrigiendo o casi empezando sus vacaciones y también nos ha dado la posibilidad de estar aquí con nosotros. Y, como no, a Héctor, que él es periodista del Diario de Burgos, y cuando le pedí que moderara no lo voy a llamar esta charla, esta conversación, pues se ofreció también y gustosamente. Y yo, por mi parte, nada más que agradecerles que están y a disfrutar con esta conversación que vamos a tener aquí. Bueno, muchas gracias a todos por asistir y también a Alumni por proponerme moderar esta charla, ¿no? No es una entrevista ni una conferencia, va a ser más bien una charla entre dos expertos, cada uno en lo suyo. Creo que Pilar se acordó de mí cuando me lo propuso porque yo tuve la suerte de entrevistarles en distintos momentos, hace unos meses a Alicia, hace un par de meses creo que fue a Juan, justo cuando comenzó la guerra de Ucrania. Y bueno, quería simplemente decir unas líneas sobre ellos y luego comenzamos con una serie de preguntas que yo voy a lanzarles, las contesta uno u otro, no sé, vamos charlando. Si discutís, incluso mejor, que así se divertirá más la gente, si no pensáis lo mismo los dos. Y luego, si tenemos oportunidad, al final hacemos un turno de preguntas, ¿no? Por si alguien quiere preguntar algo. Bueno, empezamos por Alicia. Tengo aquí anotado que es una prestigiosa economista que atesora un impresionante currículum, porque siempre me lo ha parecido desde que lo leí. Ha trabajado para grandes entidades financieras españolas, para el Banco Central Europeo, para el Banco Central de Japón, para el Banco de España, para el Fondo Monetario Internacional. Y hace unos meses, así al menos la conocí yo, porque empezó a salir en los medios como una de las componentes del llamado Comité de Sabios que asesora a la ministra Nadia Calviño. Vive y trabaja a caballo entre Taipei y Hong Kong como responsable de la zona Asia-Pacífico para la firma francesa Natixis. Y Juan Tobar es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Burgos, es experto en política exterior, especialmente la estadounidense, relaciones transatlánticas y política exterior española también. Entre sus publicaciones destaca una sobre la política exterior de los Estados Unidos y la expansión de la democracia, y su último libro se titula La política internacional de las grandes potencias, donde analiza el sistema mundial en un contexto marcado por dinámicas diferentes a la globalización tal y como lo entendíamos en los años 80, que de eso creo recordar que fue nuestra charla también en aquella entrevista, de cómo comenzó justo ese día, hablamos Juan y yo el día después de que comenzara la guerra de Ucrania, y él me insistía en que ya no se pueden interpretar las cosas como conocíamos el mundo en los años 90, ¿no? Entonces, quería empezaros lanzándoos una pregunta. Empezamos el que queráis, por ejemplo, por Alicia directamente. Sobre, como esta conferencia se titula Los retos económicos y políticos de un mundo en crisis, lo primero es, ¿realmente nuestro mundo está en crisis? ¿Tan mal está? ¿Estamos peor que nuestros padres o que nuestros abuelos, tal y como a veces hemos leído o escuchado en los últimos meses? ¿O vosotros sois más optimistas? Bueno, gracias por la pregunta. Se me oye porque yo me oigo como muy, muy alto y normalmente yo no me pongo nerviosa en las conferencias, nunca. Pero es que esta vez está mi hija, mi marido, mis padres, o sea, nunca he tenido, y mis amigos, o sea, nunca he tenido un público, y mis primos, ¿no? O sea, realmente nunca he tenido un público tan exigente. Y hasta me estoy poniendo nerviosa y me tengo que totalmente focalizar porque es la vez que lo quiero hacer mejor. En este sentido, quería contestar al hecho, para empezar, que tienes toda la razón. Cuando hablamos de este mundo y vemos esos nubarrones, ¿no? La guerra, el riesgo con nosotros países, llamémoslos viejos, democráticos, que creemos en nuestros valores, claro, vemos
países fuertes, o al menos parecen fuertes, ¿no? Con regímenes autocráticos y pensamos que es el fin del mundo, el cambio climático, ¿no? Hay un montón de... La pandemia que La acabamos de pandemia, pasar. sí, no puedo olvidarme de la pandemia, viviendo en Asia, que aún la estamos sufriendo. Pero, ¿qué ocurre? Que nos olvidamos que la esperanza de vida es la más larga que ha habido en la historia de la humanidad, que vivimos con más medios, desde luego, de los que vivieron nuestros padres o nuestros abuelos. Es decir, nos olvidamos de lo que se llama, de manera muy fácil, pero que se olvida, el progreso. El progreso social, el progreso tecnológico. Entonces yo creo que también hay que poner todo esto en este contexto, ¿no? Creo que deberíamos de pensar más bien cómo preservamos nuestro progreso social, tecnológico, político, porque creo que incluso en ese sentido hemos progresado, ¿no? Desde luego en este país pues tenemos también recuerdos de otros. Entonces, aquí yo creo que deberíamos de ver todo como cómo mantener esas cosas a las que damos mucho valor. Y ahí sí que es cierto que más que nunca tenemos un reto para mantenerlo, porque hay otros regímenes políticos, económicos, sociales que piensan que nuestro sistema no es el apropiado, no para ellos, que hasta ahí estamos todos bien, sino para el mundo. Porque si fuera para ellos no habría problema. Podríamos tener dos modelos económicos, políticos, sociales. El problema es que yo empiezo a ver que no, quizás por preocupación del mantenimiento de sus propios modelos, porque desde fuera parecen muy fuertes, pero yo viviendo en Asia me parece que, por ejemplo, el modelo chino no es tan fuerte, que tiene muchas debilidades. ¿Y cuál es la mejor manera de no verlas? Que el nuestro sea aún más débil, ¿no? Es ley de vida. Entonces yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que luchar por hacer ver que nuestro modelo es exitoso para evitar ese problema. Pero sí que hemos progresado sin duda alguna. Juan, ¿cómo lo ves? ¿Eres optimista o pesimista? No sé si se me oye muy bien, pero... ¿Eres optimista o un pesimista bien informado, como se suele decir? Bueno, yo normalmente soy sobre este tipo de temas, ¿no? Como ya pudimos ver en la entrevista, ¿no?, que habías comentado, yo soy relativamente escéptico. Es decir, comparando con nuestros padres o abuelos, pues bueno, es cierto, ¿no?, que en algunas cosas yo también estoy de acuerdo en que ha habido ciertas mejoras, pero sí que es cierto, ¿no?, que durante las últimas décadas, los últimos años, sí que ha habido una especie de ilusión, ¿no?, sobre realmente si podía haber cambios definitivos en el sistema internacional. Los años 90, ¿no?, cuando se acaba la Guerra Fría, ¿no?, se pensaba que todo esto de la competición entre grandes potencias, que toda la cuestión de la anarquía internacional, todo este tipo de cosas eran una cuestión del pasado, que la democracia se iba a extender, que los derechos humanos se iban a respetar. Y ahora mismo estamos viendo, ¿no?, cómo esa etapa ha sido prácticamente o principalmente una cierta ilusión, ¿no? Remontándonos a lo mejor a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, ¿no? En Europa había un sistema de relaciones internacionales que estaba marcado claramente por la competición entre potencias. En el caso de nuestros padres, ¿no?, ya remontándonos a la Guerra Fría, pues se pedía prácticamente lo mismo, ¿no?, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Todavía la situación actual no está descarnada como en aquel momento, pero sí que es cierto, ¿no?, que todas estas dinámicas que estamos viendo hoy en día, ¿no?, la competición, el ascenso de China, la cuestión de Rusia, ¿no?, el propio desencadenamiento de las guerras, realmente no es ninguna novedad histórica, es algo que realmente siempre había sucedido. La cuestión es que yo creo que llevamos un par de décadas, ¿no?, que estábamos acostumbrados más bien a otra cosa, estábamos acostumbrados a otro tipo de desafíos de seguridad, incluso amenazas no existenciales, focalización sobre todo en valores ideales, ¿no?, incluso el 11 de septiembre, yo creo que se había puesto como un ejemplo, ¿no?, de que se había roto este principio histórico, pero realmente la amenaza era de grupos no estatales, de grupos yihadistas que al fin y al cabo se podían combatir de una manera, yo creo, relativamente fácil, ¿no?, si lo comparamos con la situación actual, ¿no?, de lidiar con potencias como China o como Rusia. Entonces, yo no creo que vayamos a vivir peor que nuestros padres o abuelos, pero sí que nos vamos a tener que acostumbrar a un sistema internacional que va a ser bastante más complicado de lo que hemos estado viviendo hasta este momento. Y creo que todas estas dinámicas están aquí para quedarse.
¿Quién crees que será el dominador de ese mundo dentro de unos años? ¿China o Estados Unidos? ¿O alguna tercera potencia, no sé, los países árabes de los petrodólares? ¿Os atrevéis a apostar por alguno? Bueno, más que dominador, no sé, yo creo que básicamente vamos a seguir viendo las grandes potencias que están ahora mismo, sobre todo a Estados Unidos y China, ¿no? China está ahora mismo en un proceso de ascenso, ¿no? de acumulación de poder, incluso no solo en el ámbito económico, sino también en el militar, ¿no? Hay bastantes denuncias por parte del gobierno estadounidense, de la administración estadounidense, ¿no? De que China se está rearmando o armando realmente, ¿no? Más reforzadas el tema de los hilos nucleares, por poner un ejemplo es uno de estos aspectos, ¿no? Su política exterior más asertiva. Pero además estoy de acuerdo con lo que había planteado Alicia, ¿no? Que probablemente su sistema político no es tan fuerte como ellos quieren aparentar, y de hecho ellos son muy cuidadosos, ¿no? Con el tema de las posibles disensiones a nivel interno. Pero yo creo que básicamente las potencias que estamos viendo hoy en día, Estados Unidos, China, incluso a pesar de todo, yo ahí con el debate este de Rusia, no sé si hay luego a lo mejor en un debate, o sea, podemos comentar sobre esto, pero quizá Rusia probablemente, a pesar de todo lo que está sucediendo, vaya a seguir estando. Yo creo que al menos los protagonistas que tenemos van a ser bastante similares, quizá podemos ver alguna otra potencia emergente, ¿no? El caso de la India, si mejora algunos de sus principales indicadores, pero bueno, no sé si ya expresarme sobre algún dominador del sistema internacional a medio plazo quizá va a ser algo complicado, porque desde luego las potencias que ahora mismo estamos viendo que tienen una posición relevante en el ámbito de la seguridad militar, en el ámbito político, en el ámbito económico, yo creo que van a seguir estando ahí. Lo que sucede es que con esta dinámica que habíamos estado comentando. ¿Tú todavía crees en Rusia como gran actor internacional, pese al presunto fracaso que ha tenido en la guerra de Ucrania? Porque creo recordar que cuando hice la entrevista a España ya vaticinó bastante bien lo que está ocurriendo en Ucrania. Me decía que no creía en una invasión completa del país, que eso era insostenible para un país como Rusia invadir un territorio tan enorme como el de Ucrania, y que se iba a quedar con el Donbass, que de momento estamos ahí, debemos saber, ¿no? Dentro de unos meses igual estas palabras no las tengo que comer, si se está robando. Pero, ¿tú crees todavía que Rusia es un actor importante a tener en cuenta? Bueno, que es esta guerra en la que parece que está fracasando va a ser su puntilla. Yo no creo que vaya a ser su puntilla. Vamos a ver qué es lo que va a suceder con todo esto, pero claro, hay incluso en las cancillerías europeas, yo creo que hay una frase que explica esto bastante bien, ¿no? Que es eso de que Rusia es un país demasiado grande como para poder aislarlo completamente. Eso lo hemos aprendido, bueno, lo han aprendido quienes han tratado de invadirla en los últimos 1000 años. Sí, pero además de estas cuestiones, no me refiero ya al elemento económico, que es verdad que quizás haya sido quizás el elemento energético su punto débil, pero sí que es cierto, ¿no? que claro, Rusia todavía tiene una serie de activos, ¿no? Es un país con un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de forma permanente, es un actor relevante en temas de seguridad internacional, es un actor que incluso en este momento de crisis va a haber que dialogar con él en diferentes cuestiones políticas y de seguridad, la lucha antiyihadista, en el plan nuclear de Irán, en la cuestión de Corea del Norte, a la hora de lidiar con China. Es decir, sí que hay una serie de aspectos en los que a Rusia se le va a tener que seguir de alguna forma teniendo en cuenta. Y hay pruebas de esto, ¿no? La propia administración estadounidense, ¿no? Que ha sido tan crítica con la propia Rusia, que ha puesto en marcha toda esta política, pero recientemente no ha recuperado incluso para evitar escalada en los contactos a nivel militar. Yo creo que una ruptura completa del diálogo por razones más bien políticas y de seguridad que de otro tipo, creo que va a ser complicado, va a seguir estando ahí, va a seguir siendo un actor relevante incluso a nivel europeo, ¿no? El propio Macron, creo que fue el debate que tuvo presidencial con Marine Le Pen, que iba a decir que antes o después va a haber que incorporar a Rusia algún tipo de consenso de otra cosa es el tipo de qué pasa para que eso se produzca, ¿no? Y en estas circunstancias es muy complicado, pero sí que hablo de recuperar un cierto consenso a nivel de seguridad europea. Ahora mismo con toda la que está cayendo es bastante complicado, pero claro, va a seguir siendo un actor relevante en materia de seguridad, aunque se vea a corto plazo debilitada por esta política de sanciones. Porque claro, como digo, hay una serie de asuntos claves de seguridad internacional que van a requerir de ciertos contactos con Rusia. Así que esa es un poco mi posición sobre ese tema.
Entonces veremos un poco, también ahora que se queda grabado, si no me tengo que arrepentir yo de mis palabras, pero creo que sí que hay cierta base estructural para pensar que Rusia puede ser un actor con el que se va a tener que seguir tratando. Tú, Alicia, ya que vives además en Hong Kong, que es un territorio tan conflictivo siempre, o al menos así lo veo desde aquí, ¿cómo ves al gigante chino en su futuro? Bueno, yo antes quería comentar sobre Rusia, pero tiene que ver con el gigante chino. Yo creo que Rusia es una potencia en claro declive. Y allí me parece que sea su situación económica, su despoblación, la población de Rusia, con la que Taiwán, donde también vivo, es la que cae más rápido en el mundo, más que China, o sea, más que Japón. Además pienso que Rusia, el problema no son sanciones a corto plazo, es la consecuencia a largo plazo de una acción militar absolutamente inaceptable, no solo para Europa, sino en el fondo para el mundo. O sea, yo creo que, yo he visto, por ejemplo, la reacción de la India, que a priori es neutral, porque se beneficia de petróleo barato, pero también de importaciones de armamento ruso, porque lo que tiene Rusia es que tiene al Medio Oriente, a la India, a Indonesia, digamos, cogidos por las armas que Estados Unidos no les vende. Los Estados Unidos pueden venderles esas armas de la misma manera que puede vender el gas a Europa. Entonces, la situación de Rusia es muy frágil. Yo entiendo que Rusia es un gran país, pero no tiene un gran líder, lo siento, pero lo que ha hecho me parece que es cavarse la tumba, no con nosotros, que eso está claro, sino con el resto del mundo. Porque al final, incluso la India ahora tiene miedo de Rusia. Tiene miedo de que esa política que tiene no permanezca en el tiempo, que haya incluso sanciones a las importaciones de material militar ruso, es decir, que el círculo se cierre. No solo eso, además yo creo que el momento en el que Rusia decide atacar a Ucrania, el momento que elige es porque es el momento álgido de Rusia. ¿Por qué? Porque con el cambio climático y la transformación, digamos, energética que Europa estaba llevando a cabo y que ahora solo ha acelerado, Rusia se queda sin cliente. Es decir, Rusia tiene, con perdón, los días contados. Es cierto que Rusia puede cambiar, es cierto que Rusia es un gran país, pero tiene que cambiar. Es decir, no estamos hablando del status quo, tiene que cambiar. Entonces ahí viene China. China sabe todo esto, ¿no? Y China sabe que Rusia es completamente complementaria a China, porque tiene armamento nuclear que China no tiene, al menos a ese nivel de desarrollo. Obviamente está invirtiendo totalmente de acuerdo en armamento de la manera más rápida posible, pero no tiene la capacidad tecnológica nuclear que Rusia tiene. Adicionalmente, China no puede pasar, o sea, no depender de fósiles, de energía de fósiles ahora, porque tiene unas necesidades, o sea, solo para que se hagan una idea, la electricidad china, el 70% viene del carbón. Mucho de ese carbón se importa de Rusia, porque China no es, o sea, es dependiente del carbón. Entonces es totalmente complementario. Entonces Rusia va a pasar de una dependencia, en mi opinión, mejor para Rusia, de una Europa que llega a la estupidez, en el caso de Alemania, de importar 60% de la energía de un solo país, con todo lo que eso conlleva, ¿no? de poder, de influencia, a una China que tiene un montón de otras posibilidades, Arabia Saudita, Qatar para el gas, y Rusia va a tener que vender a China como China quiera. No como Rusia quiera, como China quiera. Entonces, yo creo que el futuro de Rusia va a ser de una dependencia clara de China. Y eso no es el futuro que yo me esperaría para un país como Rusia, justamente. Es verdad que eso depende de los líderes que tenga Rusia. Igual Rusia despierta
igual Rusia entiende que este no es el camino, es decir, yo también estoy hablando de un status quo. Quizás en el futuro Rusia cambie de estrategia, ¿no? Pero en la estrategia actual que tiene, Rusia va a ser muy dependiente de China. Esto es muy bueno para China, es muy malo para Europa, pero en cierto modo una Rusia muy fuerte también ha sido muy malo para Europa, ¿no? Aquí estamos. Por tanto, aquí la clave está en China. Casi yo diría que no está en Rusia, está en China. Y ahí lo que tenemos es una situación política frágil, bueno, muy frágil, mucho más de lo que parece, y un líder que no diría que es Putin, porque no lo es, pero no es Wen Jiabao, no es Hu Jintao, no es Deng Xiaoping, o sea, es un líder que cree en la fuerza, Entonces, esa situación puede llevar a China, tu pregunta, al dominio mundial si Estados Unidos no está a la altura. Sí, porque no estamos hablando de Estados Unidos. No, ni de Europa, por cierto, bueno, porque no hemos empezado a hablar de Europa, que es donde vivimos, que parece que no existiera. Pero, por acabar, tiene que haber un Estados Unidos débil para que China, y ahora voy a decir una cosa casi personal, ¿no? De muchos amigos y coautores que viven en China. En este momento, estas personas capaces quieren irse de China, no se quieren quedar en China. ¿Por qué? Porque temen ese régimen. Entonces, un país cuyo talento se quiere ir, me recuerda a Rusia, no a Estados Unidos, sino a Rusia. Entonces, tienen que para que China lidere, tiene que abrirse, no cerrarse, abrirse, atraer talento, y no es lo que está pasando ahora. Así que Estados Unidos lo tiene que hacer muy mal para perder la batalla, que lo intenta, por cierto, porque desde luego ha tenido una serie de liderazgo pues realmente desafortunado, de Trump, en fin. Pero por acabar, estamos en un mundo donde no hay liderazgos a seguir, ¿no? Estamos en un mundo de quién es menos malo. Y yo diría que es donde Europa, pienso yo, pero después no sé, debería de unirse y decir, nosotros somos una potencia no agresiva, sino comprensiva. O sea, es que es la palabra, comprensiva. Pero hemos de ser una potencia, no podemos remar cada uno, y es lo que llevamos haciendo desde hace muchos años. Recuerdo una frase que tú me dijiste en la entrevista de hace un año y pico, algo parecido a que Europa es el mejor sitio del mundo para vivir en tiempos de paz, o cuando todo está tranquilo. Vale, pero ahora que no está tranquilo, ¿qué puede hacer Europa si no tiene un ejército? Si somos demográficamente cada vez más envejecidos, si necesitamos inmigración para sostener determinados puestos de trabajo, y si nuestra economía ha sido dependiente de los materias primas de otros, porque no tenemos tanto gas, ni tanto petróleo, ni tanta minería como en otros países. ¿Qué hacemos? Hubo una frase, recuerdo que escuché una vez en la radio, en un programa de humor, pero que me encantó, que decía: Estados Unidos va a adoptar medidas militares, Rusia ha empezado a hacer maniobras, Corea del Norte, no sé qué, y la Unión Europea amenaza con reunirse. Entonces, ¿seguimos amenazando con reunirnos? Bueno, aquí yo creo que hay ahora una serie de debates, ¿no?, sobre el tema de la autonomía estratégica en relación a si de verdad, ¿no?, la Unión Europea debería ser un actor a este respecto, ¿no? Yo ahí soy bastante escéptico. Yo creo que esta política la deberían llevar más bien cada uno de los estados, ¿no?, que ha sido probablemente más en el marco de la OTAN que en el de la Unión Europea, ¿no? Incluso hay determinadas políticas, ¿no?, que vienen además de Obama, el punto de Carter, el gasto en el 2% en materia de defensa, ¿no? Antes que prestatiza en la Unión Europea. En este tipo de cuestiones tenemos que pensar nosotros si como país deberíamos contribuir también a nuestra propia defensa, porque hay intereses que no son comunes. Habrá intereses, por supuesto, comunes, y habrá otros que no lo sean, ¿no? Ahora mismo que estamos viendo la cuestión de Marruecos, Argelia, etcétera, no son cuestiones que al final, aunque la Unión Europea pueda actuar en determinado ámbito, también nos afectan a nosotros personalmente, ¿no?, y a nuestros intereses nacionales. Entonces, eso también son factores que hay que tener en cuenta a la hora de plantear esto. Yo en el libro de las grandes potencias, es cierto, ¿no?, y he tenido algún debate sobre esa cuestión, no puse a la Unión Europea como un actor
en este caso al pie de igualdad con China o con la propia Rusia, ¿no? Al fin y al cabo, hay cosas que la Unión Europea no puede hacer y en ocasiones por buenas razones. Creo que fue también este escenario, ¿no? Cuando planteamos sobre esta cuestión, yo por ejemplo no soy partidario de suprimir la unanimidad, porque creo que es necesario, ¿no?, que los propios estados en determinados momentos la toma de decisiones efectivamente de política exterior y de seguridad, porque considero aquí que los estados lógicamente tienen una serie de intereses vitales que también tienen que poder defender. Entonces, yo en este caso, ¿no?, quizá más que discurso aquí más fácil, ¿no?, de Unión Europea y tal, creo que como estados tendríamos que ponerlo en las filas. Luego, por supuesto, debería haber algunos márgenes o ámbitos de cooperación en diferentes ámbitos como los de la seguridad y la defensa, ¿no? Por supuesto, en el ámbito comercial, que son competencias cedidas a la Unión Europea, eso va a seguir existiendo. Luego también, no sé si podía, pero sí quería comentar un par de cuestiones sobre el tema sobre lo de la cuestión de Rusia. Yo hay una cosa que desde luego sí soy bastante escéptico y es sobre la posibilidad de un cambio de régimen o incluso que un cambio de régimen trajera cambios relevantes a la política exterior de Rusia, porque yo creo que su política exterior no es meramente, ¿no?, el deseo del propio líder ruso, sino que es una posición que tiene cierto consenso entre sus propias élites de política exterior. Toda la cuestión de la OTAN no es algo exclusivamente de Putin, ¿no? Viene de la etapa de Yeltsin, ¿no?, donde se criticó mucho a Occidente y hubo un fuerte debate sobre todo el tema de la ampliación de la OTAN y de sus implicaciones, incluso intelectuales estadounidenses tan relevantes, ¿no?, desde el propio Kennan, Kissinger, aunque luego creo que cambió de opinión, que también está ahora comentando toda esta cuestión de Rusia y demás, eran bastante críticos con esta decisión con esta decisión que se tomó sobre todo en los años de la etapa de Clinton, ¿no?, y de todo este camino que nos ha llevado al final hasta esta situación. Yo soy ahí muy escéptico de que un cambio de liderazgo en Rusia implicara, en este caso, un cambio de políticas, ¿no? Incluso poniéndonos en el caso de dirigentes o de líderes como Navalny, si devolviera a Crimea, yo creo que no solo sería un líder políticamente muerto, sino incluso puede ser que físicamente muerto. O sea, que aquí hay una serie de cambios que son muy difíciles de llevar a cabo. Y sobre el tema estadounidense, sí que es cierto, ¿no?, que hay a pesar de que la administración Biden no ha querido plantear o escenificar una especie de separación con Trump, hay muchas cosas que los unen a estas dos administraciones en política exterior. Desde luego, por un lado, aunque la estrategia no sea del todo igual, pero desde luego la focalización en primer término en China, ¿no?, ha sido uno de los puntos que las ha unido. No con la misma estrategia, en algunos puntos o con matices, porque la administración Biden ha tenido más en cuenta a sus aliados que en el caso de la administración Trump, pero parece que esa focalización en China, ¿no?, como primer desafío para Estados Unidos, que aparece en su guía interina de seguridad nacional y en sus principales documentos estratégicos, va a seguir siendo un punto que va a unirlas, ¿no? El tema de Rusia también va a estar muy presente. La pregunta, que esa es una de mis principales críticas a la estrategia que ahora está siguiendo Estados Unidos frente a Rusia, sería hasta qué punto, ¿no?, esta política va a tener unos costes estratégicos importantes, ¿no?, porque hay muchísimas voces ahí en Estados Unidos, estos autores realistas que estaba comentando, Mersheimer, Kissinger, etcétera, que lo que están planteando es precisamente, ¿no?, que esta política al final lo que ha hecho ha sido alejar a Rusia de Occidente cuando probablemente se la podría necesitar en un momento en el que va a tener que lidiar con China, ¿no?, en el ámbito del Indo-Pacífico. Este es lo que ellos han planteado en este ámbito y dentro del debate estadounidense, ¿no?, pero que son cuestiones aquí abiertas, ¿no?, que dentro de este nuevo contexto, dentro de este nuevo escenario, se van a tener que tener en consideración de cara a los próximos años, ¿no? Es ahora mismo, ¿no?, un poco el debate que está en boga en Estados Unidos sobre este tema. Lo digo porque el punto de los costes estratégicos de esta política también es un elemento interesante para lo que sería el debate. Alicia, ¿tú cómo aplicarías ese liderazgo moral del que hablas, si no te entiendo mal, de Europa a la realidad del mundo, al día a día de las relaciones internacionales? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nadie nunca, ni siquiera los Estados Unidos, han querido una Europa fuerte. Cuando Europa, digamos, el mercado único no era un gran problema, pero después empezó a serlo porque creó mucho crecimiento en Europa. Después la moneda única era algo que Estados Unidos temía,
por el papel internacional del euro. Es decir, no es que no la quiera Rusia, es que no la quería Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿y por qué no la queremos nosotros? Es que yo esto es lo que no entiendo. No entiendo por qué los europeos no quieren una Europa fuerte. ¿Por qué tenemos que ser 28 estados cuando podríamos ser uno? No lo entiendo. O sea, te voy a añadir una cosita. China eran estados y digamos que tras siglos de peleas se fueron, digamos, y bueno, y hay algunos que son recientes, el Tíbet, Xinjiang. ¿Por qué China quiere ser grande y nosotros no? No, a mí que me lo expliquen, porque yo no lo entiendo. Yo no entiendo qué ventaja tenemos, así lo digo de claro, en tener 27 estados nacionales en Europa. No lo entiendo. ¿Y qué porque hacemos? ¿Renunciamos a la soberanía de los sí, estados? claro, sí, porque es la única manera de defender nuestras fronteras, de ser una potencia tecnológica, de tener un mercado verdadero, porque nuestro mercado único tiene un montón de trabas, lo vemos ahora con el sector eléctrico, con un montón de otros sectores, y tenemos una serie de ineficiencias brutales por la falta de tamaño. Tenemos países de 1 millón de personas, si no menos. Entonces, yo sé que esto es fuerte decirlo, pero como estoy en mi ciudad natal, me atrevo a decirlo, porque porque al final hay que crear debate. O sea, yo entiendo que tenemos nuestra identidad, lo entiendo perfectamente, pero hay un momento que también hay que pensar en cómo, lo decía al principio, cómo mantener lo que tenemos. Y a veces hay que cambiar de estrategia, porque el mundo cambia. Estamos en un mundo de potencias, como tu libro lo indica, de grandes potencias, ¿no? Claro, tú no puedes... que no había incluido a Europa. Claro, es que no la puedes incluir porque somos 27, éramos 28 y ya quedamos 27, por cierto. Bueno, ahora llega Croacia, vamos a 28 otra vez. Pero Croacia no es el Reino Unido, ¿no? Es que entonces, yo digo, yo simplemente quiero hacer esta reflexión. Hay países como Suiza que mantienen sus cantones, sus idiomas, sus tradiciones, pero son un país con un ejército que ha podido ser, cosa que Europa no va a poder, por cierto, independientes en las 2 guerras mundiales europeas, en el medio de Europa. ¿Por qué? Porque esos cantones se han unido, ¿o no? Si se hubieran quedado cada uno por su lado, Suiza habría podido ser neutral y enriquecerse gracias a eso, por cierto. No. Entonces mi reflexión pragmática, igual llevo mucho tiempo en Asia y no vengo a las fiestas y veo mi identidad, pero es que yo no tengo por qué perder mi identidad por pertenecer a un bloque económico, incluso político o militar más fuerte. Me sentiría más protegida. Y pensaría, si pienso en mis hijos y mis nietos, pensaría que sus oportunidades son mayores, no menores, mayores. ¿Por qué? ¿Qué tiene Estados Unidos? Un mercado enorme. Puedo trabajar en Nueva York, en California, ¿no? Aquí también, hasta cierto punto, ¿cierto o no? O sea, entonces yo pienso que esa es la manera en la que Europa puede solo avanzar uniéndose. Claro, pero ¿qué es la identidad europea? Porque alguna vez escuché, también medio en serio, medio en broma, que la identidad europea la componen el programa Erasmus, Ryanair y la Champions League. ¿Qué es la identidad europea? ¿Cuál era la identidad de Alemania antes del siglo XIX? ¿Cuál era la identidad de Italia del norte y del sur? ¿Cuál era antes de Garibaldi? ¿Cuál era la identidad? Ninguna. Unificaron idiomas porque tenían dialectos. Un idioma, sí, que no, tenían dialectos. Entre el napolitano y el milanés no se entendían absolutamente nada. El pasado imperial romano. Que compartía con nosotros. Que compartía con España. Y con Croacia y con Grecia, sí. O sea, quiero decir, suena un poco, pero es que estamos en un momento en el que tenemos que pensar, en mi opinión, de manera estratégica. Nosotros no podemos hacer frente a potencias, no solo Rusia, Turquía, China, ¿no? O sea,
con 27 países reuniéndose cada mes. Es que esto es imposible. Y cuanto más retrasemos... Claro, yo entiendo que todos tenemos intereses nacionales. ¿Qué pasa? ¿Que Shanghái y Pekín no tienen? ¿Que Guangdong y Shanghái no se pelean? Claro que se pelean, solo que están dentro de un entramado nacional. Claro, pero vuelvo a mi pregunta. ¿Cuál es la identidad europea? ¿Un estado del bienestar, una democracia, una paz? No sé, ¿vamos por ahí o por dónde vamos para construir una identidad con un danés, con un sueco y con un croata? Te devuelvo la pregunta. ¿A quién me parezco yo más? ¿A un danés o a un chino? No, digo, vamos a hacer esa pregunta. ¿O a un ruso? ¿O a un turco? Por eso digo que... Bueno, pues ya está. Es que está contestada. Es decir, ¿cuánto nos parecemos en Burgos a un andaluz? Algunos dirían que no tanto, ¿eh? ¿No? O sea, no creo... O sea, yo creo que aquí hay que dar un salto. Claro, hay que dar un salto. No podemos estar pensando en cuánto nos parecemos al vecino. Y te voy a decir una cosa más. La riqueza de Europa está en su diversidad, no en su parecido. Está en su diversidad. Hay algo que puede hacer Europa que Estados Unidos no puede hacer. Y te voy a dar el ejemplo. Una empresa de semiconductores de Taiwán, se llama TSMC, la más grande del mundo, por cierto, viene a Europa y dice: Alemania, salarios altos, número de ingenieros por cada 10.000, España, Eslovaquia, ¿Cuál es la diferencia? Brutal, mucho más que en Estados Unidos. Dependiendo del inversor que venga, puede elegir el país, porque la renta per cápita es muy diferente. Quiero decir, tenemos, y esto es en parte gracias a nuestras fronteras y a una serie de falta de convergencia, que no digo que sea algo bueno, pero el hecho de que tenemos diversidad salarial hace que Europa sea muy atractiva a la inversión directa. Es decir, Europa es la región del mundo que recibe más inversión directa. El año pasado fue China, pero hasta la fecha era Europa. ¿Y por qué? Por esto. Porque tenemos diversidad. Tenemos diversidad que no tenemos por qué perderla siendo una... La palabra nación hay que quizás dejarla de lado, ¿no? Pero podemos hablar de una confederación de estados. Hay muchas maneras de hacer esto. Si lo empujamos mucho un Estado federal, hay quien no lo vea, pero una confederación de Estados es algo, en mi opinión, razonable. Porque si seguimos así, con la unanimidad, y perdona que entre en ese punto, pero como hemos dicho que vamos a hacer debate, claro. Hay un país en Europa como Hungría que tiene una universidad, es un ejemplo, pero yo creo que para palpar la situación. Hungría ha votado en contra de todas las decisiones relacionadas con Rusia y con China en el Consejo Europeo por un motivo muy simple. Porque utiliza su voto, como tenemos unanimidad, para hacer una política de parar a Europa. Si Hungría no tuviera pudiera apoyarse la unanimidad, Europa podría ir más rápido. Es que no solo no somos un Estado o una confederación de Estados, es que tenemos que votar todo a la unanimidad, por Dios, todo lo que es política exterior, no todo. Sí. Pero muchas otras cosas con un consenso también, bueno, casi no salen ni los fondos que acabamos de recibir, sinceramente, porque no tenemos un sistema de mayoría simple en muchísimos... O sea, tú no puedes gestionar una unión económica con unanimidad. Es que no la hay ni en el territorio español. Imagínate que todos los parlamentos de nuestras autonomías tuvieran que votar todo y todos estar de acuerdo. No haríamos nada. Claro. Entonces, en resumen, yo creo que nuestro modelo se acaba. O sea, se acaba porque esas realidades, Hungría, te daba el ejemplo, Hungría hoy, ya por hoy está construyendo una universidad china de Fudan, que esa universidad es más grande, el campus y el dinero invertido, que todas las universidades que tiene Hungría hoy. Entonces yo me pregunto, esto es como un colador, o sea, Europa no puede seguir así, porque no puede controlar sus fronteras, a las pruebas me remito, no puede controlar la influencia exterior. ¿Y por qué no puede? Porque no es un Estado, porque es muy fácil. Hemos vendido empresas tecnológicas
no sabíamos ni quiénes eran los compradores. Podría dar muchos ejemplos. ¿Por qué? Porque no tenemos un Estado fuerte. Y si hay un país que además tiene una situación de debilidad como Grecia, pues es que lógico que vendan su puerto, porque no tienen a nadie que les respalde. Entonces, yo creo que Europa tiene que unirse. Es que no es por idealismo que lo digo, es por pragmatismo que lo digo. ¿Defiende la unanimidad, Juan? Bueno, el tema de la unanimidad y de todo este tipo de cuestiones yo creo que sí que tiene cierta lógica en determinados ámbitos, porque todos los estados, es cierto, ¿no? Se ha puesto el ejemplo de Hungría, pero sí que es cierto, ¿no?, que hay cuestiones donde los intereses nacionales de los diferentes países, al igual que sus políticas, no son convergentes. Lógicamente, ¿no? Por poner un ejemplo, el caso de Ucrania no tiene la misma relevancia para España que la que tiene para Polonia o la que tiene para los países bálticos. Igual que el caso de Marruecos o el caso de Argelia no tiene la misma importancia, ¿no?, para España que la que puede tener para estos países o incluso la que puede tener para Francia, ¿no? Y hace tiempo, ¿no?, que algunos países muy cercanos a nosotros, con los que por otra parte tenemos muchísimas cosas en común, discrepamos en determinadas políticas que pueden ser esenciales para el Estado, ¿no? En el caso del norte de África es uno de los grandes ejemplos. La política de España y la de Francia en ocasiones han chocado y además de manera directa. Entonces yo creo que sí que hay determinados intereses vitales que los Estados sí que tienen que preservar. Es cierto, ¿no? Por un lado estaría el argumento, que no es ninguna tontería y que hay que tener en consideración, que ha comentado Alicia, pero por otro lado, ¿no?, también hay que tener en consideración, ¿no?, que las políticas, que los intereses de los Estados también son discrepantes. Y luego hay otra realidad, ¿no?, que en estos momentos de crisis de la globalización realmente no veo factible que esa política pueda llevarse adelante, ¿no? Ahora mismo a nivel nacional en prácticamente todos los estados existe una resistencia muy fuerte a eso. Al fin y al cabo las opiniones públicas, a pesar de todo, se siguen manteniendo la legitimidad del Estado-nación en cada uno de estos países, ¿no?, al menos en la inmensa mayoría, como principal elemento, no solo ya de legitimidad democrática, ¿no?, sino de comunidad, de lugar de vida buena. Claro, en determinadas ocasiones es cierto, ¿no?, que este debate también ha sido marcado por intereses nacionales. La autonomía estratégica, por ejemplo, es un debate que le ha interesado mucho, por ejemplo, a Francia, por una serie de razones también bastante evidentes, ¿no? Francia ha tenido siempre una política exterior muy independiente, ¿no? El gaullismo es una tradición, una doctrina de política exterior que ellos han tenido desde hace mucho tiempo, pero claro, evidentemente, ¿no?, dentro de este debate hay que tener en cuenta, ¿no?, que España no tiene por qué tener a este respecto la misma posición que Francia, ¿no? Francia, de alguna forma, es algo que viene de la Guerra Fría, siempre se había visto como una especie de polo diferenciado de lo que era Estados Unidos o de lo que era la propia Unión Soviética. Entonces, también incluso los intereses nacionales han marcado un poco este debate. Claro, estos son alguna serie de debates, ¿no?, que en relaciones internacionales llevan mucho tiempo existiendo, ¿no? Esto de, claro, lógicamente, si hubiera una cooperación a nivel internacional, la situación sería mejor, pero muchas veces, ¿no?, la lógica esta del dilema del prisionero, al fin y al cabo, es lo que hace que los estados se muevan en el sistema internacional. Por lo tanto, yo ahora mismo no veo que esta sea una opción ahora mismo factible. Ahora mismo el caso de Francia, ¿no?, era uno de los grandes ejemplos que claro, una cosa es hacer un macroestado europeo y otra cosa distinta salirte de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que ahí también tiene que haber un término medio en este tipo de cuestiones, pero que hay algunos elementos de legitimidad, que hay una serie de cuestiones de relevancia que hacen que también no se avance hacia ese aspecto, son cuestiones que hay que tener en consideración, ¿no? Entonces, bueno, y luego está también la cuestión que viene de la etapa de Trump, de que al fin y al cabo hay determinadas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el tema del proceso de integración europeo ha sido, entre otras cosas, posible porque Estados Unidos estaba garantizando la seguridad europea, ¿no?, efectivamente, frente a la Unión Soviética primero. Ahora mismo, ¿no?, que se ha revalorizado el papel de la OTAN, también se está viendo, ¿no?, como en este contexto de rivalidad con Rusia, las garantías de seguridad que da Estados Unidos también son importantes. Y yo es que realmente incluso en este contexto no tengo para nada claro que incluso en un elemento o en un caso de unificación los países europeos estuvieran necesariamente más dispuestos a gastar más en defensa de lo que lo hacen a nivel estatal, ¿no? A mí a veces me da la sensación de que es un debate, ¿no?, que lo que hacen es estar echando balones fuera para no tomar la decisión de que en algunos casos, como España, como la propia Alemania, puede ser sensible
de invertir ellos como Estado en su propia seguridad. Entonces, yo creo que también aquí se han hecho por parte de los Estados y de los gobiernos algunas trampas con el tema de la autonomía estratégica. Entonces, bueno, eso también es un poco mi posición. No quiero decir que esa cuestión, ¿no?, que comentaba Alicia no fuera deseable, pero sí que la veo bastantes complicaciones. Estaríamos, yo creo que horas y horas debatiendo sobre esto, pero vamos a cambiar un poco de tema. Hoy que estamos en un día que los defensores del cambio climático les encantaría, porque en Burgos estamos pasando un calor inaudito, ¿qué papel jugarán, a vuestro juicio, en el futuro las guerras climáticas por el agua o los recursos naturales? ¿Serán verdaderamente el motivo de las futuras guerras o serán los motivos clásicos, los motivos de las guerras serán los clásicos: territorio, dinero, poder, influencia? Bueno, pues sobre este aspecto yo soy quizá bastante clásico, entonces considero que los motivos clásicos lógicamente van a seguir existiendo en el marco de las guerras, ¿no? Además, en un sistema internacional más descarnado, más marcado por la competición por el poder y la seguridad de las grandes potencias, ese tipo de conflictos, ¿no?, va a seguir existiendo. Lógicamente, no quiero decir que derivado del cambio climático no pueda haber otro tipo de amenazas que vayan a venir en este ámbito, ¿no?, sobre todo en determinados escenarios. Nos ha hablado durante mucho tiempo del caso de África subsahariana, que además podría poner en marcha otro tipo de fenómenos, la incidencia de otros fenómenos. Por ejemplo, el caso de las migraciones masivas, ¿no?, que también son un aspecto que es muy sensible para Europa, ¿no?, y para lo que sería Occidente, con lo cual es posible que eso exista. Yo reconozco que no soy un experto quizá en este tipo de cuestiones, pero lo que sí que me queda claro es que los conflictos, ¿no?, tal y como se entienden tradicionalmente, ¿no?, por la competición, por la seguridad, por el poder, van a seguir siendo eso indudablemente va a seguir siendo una realidad. Tenemos ahí tenemos ahí pendiente el caso de Taiwán, ¿no? A ver qué es lo que puede suceder, que puede ser el caso más grave de todos, pero vamos, yo sí que en este caso consideraría que los tradicionales van a seguir existiendo, pero probablemente tenga razón y en este caso los derivados del cambio climático en determinados escenarios también vayan a ser importantes y además vayan a producir otro tipo de consecuencias. ¿Tú, Alicia, cómo lo ves? Bueno, voy a hacer futurología para no aburrir al público que nos está aquí escuchando un buen rato ya. Volviendo a Europa, al cambio climático y a las guerras, todo junto. Entonces, Europa hoy por hoy es desde luego la región del mundo más avanzada en tomar medidas para mitigar, no obviamente evitar, el cambio climático. Y esto a priori uno pensaría que es una tontería, y voy a decir por qué. Porque claro, esto es un bien común, es decir, si China no toma medidas para el cambio climático, que emite 4 veces más que Europa, sí, pues el espacio es uno y bueno, no sirve de nada lo que hacemos. Pero algo sí que sirve. Y les voy a aconsejar un libro que se llama El Ministerio del Futuro. No sé si está traducido al español, espero que sí. Este libro habla de una situación en la que el cambio climático en 20 o 30 años, no tantos, es tan brutal que el libro empieza con olas de calor, que por cierto ya han ocurrido, en la India y mueren 13 millones de personas. Entonces, ¿dónde está el paraíso en este libro? En Zúrich. Desde luego no en China, desde luego no en la India, en Burgos. En Burgos podría. Pero, ¿qué quiero decir? Que en ese libro el paraíso está en Europa porque Europa toma esas medidas para, digamos, dentro de lo que puede hacer Europa, proteger su agua, proteger sus espacios naturales, y obviamente no se puede proteger de todo porque, por desgracia, compartimos un planeta. Pero el punto es que dentro de lo que es ese empeoramiento, Europa está mejor. Y es que insisto con lo de Europa, porque la migración que yo veo de Asia ahora va a Europa, a Japón. ¿Por qué? Países no bélicos, países donde, digamos, hay un espacio vital, donde igual no hay muchas oportunidades económicas, pero hay seguridad dentro de la medida que acabamos de ver lo de Ucrania, ¿no? Eso es lo que me decía, sí. Pero quiero decir que ahora,
Europa tiene que defender eso, ¿no? Porque tiene que defender que... por cierto, y la tecnología que estamos desarrollando para mitigar el cambio climático, porque ¿por qué estamos en la avanzadilla? ¿Por qué tenemos que, ¿no?, todos nosotros pagar más por la energía? ¿Por qué? Porque esperamos capitalizarlo un día, esperamos que esa tecnología, el hidrógeno verde, etcétera, que estamos desarrollando, la podamos vender, la podamos expandir para que el resto del mundo, con una tecnología ya desarrollada a un coste menor que nosotros, pero con nuestra tecnología, pueda hacerlo. Este es el plan. Pero, de nuevo, volviendo a lo de antes, si cada país va por su lado, esa tecnología no se va a proteger. O sea, quiero decir que nosotros, para evitar esas guerras relacionadas con el cambio climático, también tenemos que ser fuertes. No podemos ser débiles, porque tú no puedes ir en la avanzadilla de algo como esto, que es un problema global, y que, ¿no?, una empresa, no sé, de hidrógeno verde de Lituania desaparezca del mapa y ya esa tecnología no la tengas en Europa. Es que no puedes hacerlo así. O sea, de nuevo, por un motivo pragmático, justamente para evitar esas guerras o guerrillas, o llamémoslo peleas, ¿no?, de control de los recursos, tú tienes que ser fuerte. De hecho, te diré que ahora mismo el Parlamento Europeo, y lo sé porque acabamos de mandar la propuesta en un think tank en el que trabajo en Bruegel, ha pedido a todos los think tanks europeos que hagan propuestas de cómo Europa puede evitar los estrangulamientos que tenemos de metales clave para el cambio climático, como puede ser el níquel, como puede ser, bueno, el cobalto, porque si queremos hacer eso, tenemos que ser más independientes en cuanto al acceso de esos recursos de los que hablabas. Pero si tú no tienes un poder mínimamente militar, nadie te va a creer que tú puedes hacerlo. Es que está todo relacionado. Europa soñó con ser una potencia económica sin nada más, creyendo en el multilateralismo, en la OMC, en el FMI. Eso se ha acabado. Y por eso digo que o sea, al final no es idealismo, es pragmatismo. Nosotros, si queremos liderar el cambio climático, si queremos evitar esos conflictos, más allá de los regulares que tenemos, porque Ucrania es un ejemplo claro, tenemos que ser más fuertes. No es que a mí me guste ser fuerte, es que no queda más remedio. No es una cuestión de elección, es una cuestión de necesidad. Brevemente, porque si no nos vamos a alargar mucho, ¿qué pensáis sobre quienes vaticinan el fin del capitalismo? ¿Acaso eso es posible? Bueno, yo lo veo bastante complicado en estos momentos, ¿no?, en un contexto en el que incluso las potencias rivales, ¿no?, en algún artículo recuerdo, por ejemplo, en la famosa revista Foreign Affairs, ¿no?, se comentaba la idea, ¿no?, de los grandes poderes autoritarios pero capitalistas, ¿no?, de alguna forma quizá bastante controlados por parte del Estado, pero yo ahora mismo, claro, una alternativa a esto, lógicamente, no... Desde luego no la puedo ver, ¿no? Sí que es cierto que hay diferentes modelos quizá de gestionarlo, ¿no?, diferentes modelos también de naturaleza política, pero yo desde luego hay alguna alternativa al sistema económico tal y como lo estamos viendo hoy en día lo veo bastante complicado. También es cierto, ¿no?, que en este aspecto, ¿no?, todo lo que yo diga habría que relativizarlo, dado que yo no soy economista y por lo tanto no soy experto en la materia. Sí que es cierto, ¿no?, que hay algunos desarrollos de la economía interesantes, eso, tema de los instrumentos geoeconómicos, ¿no?, como forma de conseguir objetivos de política exterior y de seguridad nacional, que me parece que son muy interesantes, ¿no?, las interpretaciones que se están estudiando ahora en este ámbito, ¿no?, de potencias como en los propios Estados Unidos, pero China no lo ha hecho también bastante, incluso la propia Rusia con el tema de la energía. Yo creo que ahora mismo parece que no, que todo el tema de la geoeconomía, de estos instrumentos geoeconómicos, forma parte del futuro de la política internacional. Ahora, el cuestionamiento hacia el capitalismo yo no lo veo tan claro, pero como digo, no soy quien tampoco como para pontificar sobre este aspecto. Alicia, tú que eres economista y vives al lado de un país que supuestamente no es capitalista, pero sí. Sí, exacto, sí. A ver, nuestro capitalismo es muy diferente al de Estados Unidos también. Nosotros, incluso la presidenta de la Comisión Europea habla de capitalismo
social, el europeo. Es decir, respecto al capitalismo salvaje de Estados ¿Qué vas a Unidos. decir? Capitalismo cool. Sí, no, bueno, ella en el discurso de las naciones que utilizó esta frase, capitalismo social, que me pareció interesante, y China decía ser un Estado, o sea, un capitalismo de Estado, ¿vale? Pero cada vez más ha añadido una coletilla que es socialismo con características chinas. O sea, se ha olvidado ya del capitalismo y cada vez más, ¿no? va... ¿Pero por qué? Porque el capitalismo no está de moda. Por eso China dice, ¿qué capitalismo de Estado? Socialismo con características chinas, porque no está de moda. Y no está de moda porque ha habido una fragmentación social que todos hemos visto, en Estados Unidos es brutal, pero en Europa cada vez más, generada por un capitalismo egoísta. Yo lo llamo capitalismo egoísta. Es un capitalismo que realmente no ha sabido repartir bien los recursos. Yo creo que cualquiera puede estar de acuerdo con esto, porque solo hay que ver las estadísticas de pobreza, las estadísticas de riqueza y ver que la distribución de la renta ha empeorado en el mundo entero, también en China, a pesar del socialismo con características chinas. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Es el capitalismo? Bueno, hay quien piensa que es la tecnología, que la tecnología genera una riqueza en exceso al que tiene el poder de la tecnología y el Estado no la sabe repartir, no la puede controlar, ¿no? Y esto es pues, una de las teorías. A diferencia de la industria productiva, digamos, ¿no? Exacto, porque tú puedes tener empresas, no sé, con 7 trabajadores que facturan más que el Banco Santander. Es que esto es una realidad hoy. Entonces, como no hay espacio para el trabajador, el reparto de la renta es todo virtual. Sí, y se centraliza en el que ha tenido esa idea. Entonces, yo creo que aquí hay que ser imaginativos sobre cómo podemos evitar esa concentración de la renta, porque si no el capitalismo no sobrevivirá, porque habrá tensiones sociales, cosa lógica y normal, porque realmente el modelo que tenemos, sobre todo en Europa, es un modelo social, de capitalismo social, en el que no deberían de existir esas... Ahora, también tienes que mantener el talento. Y por eso, bueno, hay una profesora en el Reino Unido, italiana, estupenda, que se llama Mazzucati, que recomiendo leer, que ha creado este concepto del Estado empresarial. Es decir, un Estado que en vez de poner pegas, ayuda. En un capitalismo social, pero en el que el Estado juega un papel emprendedor, es decir, que hace cosas. No que regula solo y te pone pegas, que hace cosas. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que pensar en cómo desde adentro reformar nuestro capitalismo sin acabar con él, o sea, es decir, mejorarlo y que sea más inclusivo. La palabra, yo creo, para que el capitalismo sobreviva es la inclusión. La inclusión y seguir, en mi opinión, consiguiendo que otras capas sociales se formen, que haya movilidad social, cosas que existían, que han ido desapareciendo por el poder, en mi opinión, de la tecnología. Y ya para terminar, ¿qué opináis sobre las teorías de la conspiración en torno a la Agenda 2030, al Club Bilderberg, a Bill Gates, a los malvados señores de Davos? Vosotros que habéis leído mucho más, que os manejáis en otros planos, ¿realmente hay un grupo de señores malvados que dominan el mundo y nos controlan a todos? Bueno, yo ¿Nos podéis tranquilizar o no? En estas cosas yo la verdad es que no creo mucho, pero el tema, bueno, se ha comentado un poco el tema de la Agenda 2030. Yo creo que la Agenda 2030 se puede criticar perfectamente sin recurrir al Club Bilderberg ni cosas de estas, ¿no? Como se ha hecho en algunas ocasiones. Yo la verdad es que creo que la anterior agenda, ¿no? La 2015, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, tenía algunos puntos mejores que la Agenda 2030, que yo creo que sí que hay un punto que se le puede hacer una crítica, que es quizá el exceso de ambición, ¿no? El exceso de objetivos que se estaba planteando. Probablemente, ¿no?, los objetivos del milenio eran objetivos mucho más fáciles de alcanzar, mucho más concretos, con una serie de receptores mucho más claros, que es verdad que, claro, su cumplimiento también se debe, ¿no?, al crecimiento de una serie de potencias clave, ¿no?, como India, China, etcétera, ¿no?, sacar a la gente de la pobreza.
pero que desde luego yo sí que pienso que hay cosas mejorables en la Agenda 2030, pero desde luego no tanto por esa razón, sino porque quizás se han pasado la ambición, ¿no? 169 subobjetivos dentro de los 17 objetivos. Quizá hubiera sido más interesante una agenda mucho más concreta, mucho más dirigida, con unos receptores mucho más claros que lo que ha sucedido con la Agenda 2030. Decía, torcías la cabeza cuando No, hablábamos estoy totalmente de de las acuerdo. teorías conspiranoicas. No, cuando he planteado yo la pregunta. Sí. Bueno, yo pienso que si ni siquiera Xi Jinping es capaz de controlar a su país, como 30 señores o los que se precien van a controlar al mundo. O sea, lo dejo ahí. Pero me preocupa que esto llegue al nivel de tenerlo que comentar. No por tu pregunta, que es bienvenida, pero porque demuestra que hay una desinformación brutal, que la gente está confundida, que no sabe lo que pasa, ¿no? Esto es muy grave porque obviamente este proceso se ha acelerado con la pandemia, pero estamos todos muy confundidos y esto es muy preocupante porque si tenemos estos retos inmediatos desde el cambio climático a Rusia, o sea, ¿no? Y encima no sabemos si esto lo dominan unos señores o son los estados, o no, o sea, es muy preocupante el grado de desinformación al que hemos llegado en Occidente, no solo en... Y la pregunta que yo me haría es, ¿por qué? ¿No? O sea, ahí está la gran pregunta. ¿Cómo puede ser que hayamos llegado a este punto? En el momento en el que hay más información disponible de la historia. Sí, y digamos, ¿quién maneja esta desinformación, no? O sea, yo conozco a algunos parlamentarios europeos, más que nada porque vinieron a Taipei y me impresionó ver a parlamentarios europeos hablar con el gobierno de Taiwán sobre la desinformación, porque Europa quiere ahora crear una directiva a nivel europeo. Lógico, porque tú no puedes luchar con la desinformación en Lituania, en España, pero si no tenemos tamaño para hacer esto. Se requieren inversiones gigantescas, porque claro, es un tema de ciberseguridad. No podemos tener 27 modelos de ciberseguridad, por Dios. Si es que, entonces, ¿qué ocurre? Que venían para ver cómo Taiwán, habíamos hablado, conseguía, digamos, moderar los ataques cibernéticos que recibe diariamente, ¿no? Como podemos imaginar. Entonces, Taiwán explicaba que lo mejor que pueden hacer es tener tamaño, ¿no? Y por favor que creen y que ayuden a Taiwán, más que pedir ayuda a que Taiwán nos explique cómo. Pero lo digo porque a mí me preocupa muchísimo, cuando vengo, noto que la desinformación, o sea, es muy grande, mucho más que antes. Y me preocupa porque somos democracias, igual nos hemos olvidado, pero todos nosotros vamos a votar y vamos a votar con la información que recibimos o que obtenemos como podemos. Y si esa información es mala, el modelo es insostenible, tal cual, porque no podemos votar, no sabemos a qué atenernos. Entonces, eso es un punto urgente e inmediato, y que un Estado nacional que se precie, me da lo mismo, incluso Alemania, no puede solucionar solo. Entonces, de nuevo, es que nuestros problemas ya son de tal dimensión que el Estado nacional se queda corto en resolver estos problemas, incluyendo la desinformación y este grupo de personas que supuestamente nos quieren controlar. Pues damos paso, si os parece, a las preguntas. Tenemos aquí un micro, no sé si se te oirá si hablas alto, te pasamos el micro. Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por este debate geopolítico tan bien hilado y tan enriquecedor. Yo les quería preguntar, muchas veces se ha criticado que nuestros ministros de Exteriores tienen un perfil demasiado jurista, demasiado de derecho y poco perfil geopolítico, falto de visión estratégica, como hemos visto con la hostilidad abierta ahora mismo con Argelia, gestionada por el ministro Álvarez, y las conversaciones que hubo con el régimen venezolano, con la antigua ministra, con la ministra Laya. Mi pregunta es, ¿cuál creen ustedes que es el gran talón de Aquiles de la diplomacia y la acción exterior española? Muchas gracias.
Pues la verdad es que esa no sé risa... si me voy a causar muchos enemigos, no sé si empiezas a comentar algunas de estas cuestiones, pero una de ellas probablemente no. Siempre ha sido tradicional el tema de la falta de recursos, ¿no?, que se ha tenido. Es cierto, ¿no?, que España, incluso en el ámbito de, bueno, podemos empezar por muchas cuestiones, ¿no? En el ámbito del propio estudio de las relaciones internacionales, ¿no?, es un país que en este aspecto no hemos tenido una gran tradición de estudio de la política internacional, ¿no?, a diferencia de otros actores como Estados Unidos. Siempre ha sido la tradición de estudio principal que hemos tenido ha sido más el ámbito del derecho internacional, y eso es algo que se refleja hasta en las propias oposiciones, ¿no?, de los diplomáticos. Cuando tú ves el temario, ¿no?, realmente te das cuenta de que hay 5 temas de relaciones internacionales, 3 creo que son de política exterior española, una de teoría y otra de, vamos, es decir, que tiene mucho más peso, por ejemplo, en los estudios de historia, los de economía y desde luego el derecho que los propios estudios de política internacional. Yo no creo que sea una cuestión exclusivamente, dicho esto, de la diplomacia, ¿no? También tenemos unas élites políticas donde la cuestión de la política internacional no siempre ha sido una de sus principales prioridades, ¿no? Todo esto, ya sabes que la política exterior es verdad que en determinadas ocasiones extremas te puede hacer perder unas elecciones, pero lo normal es que no te haga ganarlas. Entonces, claro, no hay grandes incentivos, ¿no?, para que las élites políticas se preocupen por este tema. Yo creo que también hay otra serie de cuestiones que se podrían hacer, ¿no?, una mejora del proceso de toma de decisiones, ¿no?, articularlo de una manera más clara. En estos momentos también depende un poco mucho, ¿no?, también del interés que pueda tener el presidente del gobierno, ¿no?, para articular ahí un núcleo fuerte en el caso de Moncloa. Yo creo que ese tipo de cuestiones podrían ser interesantes. Y luego está también la cuestión de los recursos, ¿no? Siempre se ha criticado en el caso español que tenemos, comparativamente con otros países, hemos tenido muy pocos diplomáticos, ¿no? Yo creo que hay una serie, no es solo una única cuestión, sino que hay una serie de elementos en los cuales se puede incidir, pero que están todos prácticamente relacionados. Pero desde luego el tema del interés de nuestras élites políticas, incluso más allá del tema de la diplomacia, yo creo que sería una cuestión que habría que enfocar claramente. Estoy de acuerdo, ¿no? Casi mejor sí, bueno, porque no tengo mucho más que añadir, pero igual hay alguna otra pregunta y si no, no le vamos a dar paso, así que había visto ahí antes. Ahí al fondo hay varias manos. Sí. Sí. Sí, buenas tardes. En primer lugar, agradecerle la exposición y el debate y los temas que se han abordado. Y me quería referir un poco al planteamiento que ha hecho Alicia sobre el tema del Estado europeo. ¿Cómo lo ve compatible con los movimientos nacionalistas, independentistas, incluso provincianos que tenemos en nuestro entorno más próximo? Y luego, pues yo creo que los últimos resultados de las elecciones francesas también, con la baja tasa de participación en las elecciones. ¿Cómo todo eso es compatible con la propuesta que nos ha hecho? Gracias. Bueno, muchas gracias. Es una buenísima pregunta. Yo diría que en la primera parte una confederación de estados permite, en mi opinión, también, si no resolver, mitigar algunos de los problemas del Estado nacional en la manera en la que está definido ahora, no solo en España, sino en otras partes de Europa, ¿no? Porque en el fondo pues perteneces a una... y después hay pues, la idea de la Europa de las regiones, en fin. Yo creo que da un poco de juego a encajonar la idea del Estado nacional como la hemos definido ahora. O sea, que me parece más bien una ayuda que un problema. Pero nuestro problema ahora, y usted lo ha dicho muy claramente, es que no creemos en nuestro modelo, porque si creyéramos iríamos a votar. Es decir, lo damos por sentado. Por sentado. O sea, a mí me gustaría saber si esas personas que no van a votar pensaran que un día no van a tener derecho a decidir su futuro con su voto, ¿cómo lo verían, no? O sea, quiero decir que nos parece evidente tener un derecho a decidir, aunque sea pequeño, pero es que en muchos sitios no existe este derecho. Entonces, yo creo que sería bueno también en ese sentido una confederación de estados permitiría, en mi opinión, bueno, ¿por qué ocurre esto? Porque no nos gustan, hemos de decir, en muchos casos nuestros políticos, ¿no? O sea, no votamos porque decimos, ¿para qué? No es que creo que la gente diga, se me olvidó votar, sino
No tengo a nadie realmente que... Yo creo que si consiguiéramos una confederación de estados donde hubiera más para elegir, no sé si me explico, pues por ejemplo podría haber un partido verde paneuropeo como en su día existió, podría haber, o sea, habría más competencia. Habría más competencia, porque yo podría decir, yo no tengo por qué votarte a ti, tengo otras opciones, o sea, yo pienso que podría fomentar quizás el espíritu democrático de Europa, porque ahora no somos muy democráticos. Yo tengo a Bruselas, que nadie sabe quién les elige, tengo el Parlamento Europeo, yo no les voto directamente, bueno, ahora un poco más, pero todavía, desde luego, no es un órgano clave en nuestro proceso, en nuestro sistema político. Entonces, me parece que acercar a Europa a través de ese modelo permitiría que la gente dijera, bueno, yo tengo algo que ver con esto, o sea, no es algo que se me ha impuesto. Y también pondría a nuestros políticos, por cierto, en una situación mucho más compleja, porque tendrían mucha más competencia y, como decimos vulgarmente o fácilmente, se pondrían más las pilas. Así que yo no veo la desventaja en ese sentido de movernos a ese sistema. Estoy de acuerdo que es lo que digo es muy difícil, estoy de acuerdo, pero bueno, yo pienso que aunque sea difícil hay que decirlo, porque no tenemos tiempo. O sea, realmente los problemas se acumulan, tenemos problemas de fronteras, de migración, de energéticos, de seguridad, una población que se reduce, no tenemos capacidad tecnológica, o sea, entonces yo pienso que no hay nada de malo en decir esto, por muy loco que parezca, porque en el fondo ahora hay que empezar a pensar fuera del modelo que tenemos, fuera, porque con el que tenemos, desde luego, muy lejos no estamos llegando. Entonces, eso es simplemente la reflexión. ¿Había alguna por allí? Luego... Buenas tardes. En primer lugar, daros las gracias por estar aquí en este debate. Y voy a hacerte dos preguntas concretas, Alicia. ¿Hay que refundar Europa? Y la segunda, hablando de China. ¿Taiwán es el germen de la Tercera Guerra Mundial? Juan, tengo una pregunta para ti. ¿Y Japón? ¿Qué papel juega? ¿Cuánto tiempo tenemos? Nada. Bueno, entonces, la primera es, sí, hay que refundar Europa por el motivo que digo, porque creo que hay que hacer una nueva constitución y, en mi opinión, dar más poder político a nivel europeo y que haya un acuerdo con los estados. Eso ya digamos, no voy a abundar más que nada porque no da tiempo. Pero en las otras, Taiwán es sí, puede ser, porque en Taiwán, ahora en la cumbre de Shangri-La, en Singapur, que ha ocurrido hace pocos días, menos de una semana, el representante del ejército chino, el alto representante que ha participado en las reuniones con Estados Unidos, ha dicho claramente que con Taiwán no se juega. Es decir, que si hay un motivo por el que China entraría en guerra, ese es Taiwán. Y no hay nada más que hablar, porque Taiwán es parte integral de China. Entonces, claro, o sea, no hace falta decir mucho más. Estados Unidos, por otro lado, sabe que Taiwán es una debilidad para China, porque si China entra en un conflicto y le sale mal, que es mucho más difícil que, por cierto, que invadir Ucrania, porque es una isla y requiere una operación anfibia y, en fin, es muy arriesgado, ha ganado la guerra, porque China se habría encallado en una guerra que no puede ganar. O una guerra que tendría un coste tan enorme para China. Y ahí viene Japón, porque Japón, que depende mucho de China económicamente, yo no diría que Japón depende, Japón es un país muy rico, pero China es su primer socio comercial. La mayor inversión de Japón está en China, entonces digamos que hay una gran, no dependencia, pero digamos, pierde mucho si se separa de China, pero ya Japón ha decidido, especialmente desde Ucrania. Japón ahora ha hecho declaraciones en el viaje de Biden diciendo que China tiene que dejar de jugar con Taiwán, o sea, en el sentido de que
hay que reducir el nivel de riesgo sobre Taiwán, que es un aviso a navegantes para que China se lo piense 2 veces porque Japón apoyaría a Estados Unidos. Lo mismo Australia. Entonces, ya se están creando bloques sobre Taiwán. Por cierto, lo más importante, en mi opinión, que dijo Putin en los Juegos Olímpicos, lo que no dijo no sabemos, que es Ucrania. Eso era muy importante también, pero como no sabemos si lo dijo, no hablo de eso. Pero lo que dijo, que eso está en todos los discursos, es que apoya a China sobre Taiwán. ¿Apoya para qué? Porque da bastante miedo, ¿no? O sea, podría ser un acuerdo, yo Ucrania, tú Taiwán, ¿no? O sea, en fin. Entonces, eso sería o sea, Japón ya sabe lo que quiere, a pesar del coste económico. Porque Taiwán, y acabo aquí, si tú Taiwán lo unes a China, lo quitas del mapa, Japón se queda, como yo diría, colgando. ¿Me explico? O sea, si uno mira el mapa, o sea, China domina el Pacífico con Taiwán. Y esto es dominar el mundo. ¿Vale? Entonces, Japón Japón, todo lo que hace con Ucrania, que ha puesto sanciones. El yen, Rusia no puede... ha limitado las importaciones energéticas, que son importantísimas, porque es que están al lado. Sí. Dije que iba a ser breve y no lo estoy siendo. Acabo. Ha prohibido la exportación de semiconductores a Rusia, que es importantísimo, porque muchos de los tanques que vemos que gracias a Dios no salen es porque no hay semiconductores para ponerlos a funcionar, ¿no? Y digamos la capacidad militar más sofisticada, quizás no el tanque, pero mi punto es que Japón, ¿por qué ha hecho todo eso? Por Taiwán. No por Ucrania, por Taiwán. Entonces yo sí que creo que ahí has dado en el clavo, es una situación muy, muy preocupante. Pues yo básicamente estoy de acuerdo con lo que ha comentado Alicia. Yo también creo que la cuestión de Taiwán es probablemente el conflicto, ¿no?, más difícil, ¿no?, más complejo que podemos tener de cara a futuro, y probablemente el más decisivo para la primacía, ¿no?, en el ámbito del sistema internacional, teniendo en cuenta además ahora que la región Indo-Pacífica ahora mismo, ¿no?, se entiende como el principal campo de batalla entre potencias, ¿no?, por ostentar este posicionamiento. Aparte de la cuestión de China, yo estoy además totalmente de acuerdo, porque además ellos lo han dejado muy claro en diferentes discursos, en sus propios libros blancos en materia de defensa, ¿no?, que para ellos es una cuestión claramente vital de seguridad nacional, y han puesto expresamente una serie de situaciones en las cuales ellos actuarían en caso de que, tanto Taiwán declarara su independencia como otra potencia actuase, ¿no?, de forma que lo asegurase o intentase dominarlo. Creo que todos los pasos ahí van por Taiwán. Y a mí me parece interesante, ¿no?, ahí la cuestión que se comentaba sobre el caso de Joe Biden, ¿no?, y esto también relacionado con todos estos sistemas de alianzas que ha estado intentando aquí mantener, revitalizar, etcétera. Y sus declaraciones tan expresas. Es verdad que Joe Biden no es un líder al que se le conoce hace mucho tiempo, ¿no?, por sus deslices verbales, digamos, ¿no? Tuvo una en el caso de Ucrania que luego la Casa Blanca tuvo que desdecir sobre que este hombre tiene que irse, etcétera. Sí. Y luego en el caso de Taiwán ha tenido también esta cuestión, ¿no?, con el tema expreso, ¿no?, contra esta ambigüedad que han tenido tradicionalmente las administraciones estadounidenses de que irían en defensa. Y es cierto, ¿no?, que el tema de la credibilidad, yo soy muy crítico con el argumento de la credibilidad si se la saca de contexto. Es decir, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en que la credibilidad de Estados Unidos en Ucrania tenga el impacto que ellos dicen que tiene en el Indo-Pacífico, pero desde luego la credibilidad estadounidense en Taiwán sí que tiene efectos en el Indo-Pacífico. Y lógicamente eso podría tener, si Estados Unidos no acude en defensa de Taiwán, eso sí puede tener implicaciones, ¿no?, para lo que haga Japón, para lo que haga Corea del Sur, para lo que hagan otras potencias regionales, y en este aspecto, desde luego, es un elemento que hay que tener en consideración. Yo reconozco que sí que me sorprendió ahí la decisión que tomó Japón en relación a lo de Rusia. Pensaba que se iba a poner más de perfil de lo que lo está haciendo, ¿no?, porque tiene algunos contenciosos, sobre todo, ¿no?, la cuestión de las Islas Kuriles, ¿no?, donde hay un proceso negociador hace tiempo. Claro, todo eso se ha congelado ahora, en un momento en el que la relación con Rusia ha empeorado de manera notable, ¿no? También va a tener efectos sobre la cuestión de Corea del Norte, pero yo creo que en esencia estoy de acuerdo en lo que se ha comentado sobre el papel que puede tener Taiwán y sobre todo
la compleja posición que esto pone a Estados Unidos en la propia región Indo-Pacífica. Vamos con la última pregunta, que ya estamos casi fuera de hora, así que brevemente, por favor. Qué honor. Bueno, gracias Juan, Héctor, Alicia y a los organizadores por esta charla tan inspiradora. Me encantaría poder hacer una docena de preguntas, pero como no se puede dar, es la que más me pica la curiosidad, que es, Alicia, estudiaste en la Universidad de Burgos y si me permites hacer una pregunta por tu trayectoria personal, porque has tenido una carrera muy original, has acabado trabajando en Asia, con una influencia intelectual en otro continente tan distinto, en Bruselas. Y para otros estudiantes que estén en la misma posición, ¿hay algo que tú, cuando estabas en la universidad, imaginabas esto que luego te ha sucedido? ¿O nos puedes dar alguna clave, alguna actitud, alguna motivación que te ha guiado? O no sé si ha habido algún momento en tu carrera que ha sido más clave, que ha supuesto como una proyección que te ha permitido hacer lo que luego has hecho. Bueno, te agradezco la pregunta por un motivo muy simple, porque esto es una jornada de alumni, entonces tu pregunta como que cierra el círculo, ¿no? Porque lo lógico es que animemos a los alumnos de la maravillosa Universidad de Burgos a que salgan y que vean cosas y si no quieren salir, que las vean desde aquí, que también se puede. Entonces, yo creo que lo más importante es la curiosidad. Es la curiosidad. La curiosidad te lleva a ir más allá de lo que ves, porque solo a través de la curiosidad no consigues, en cierto modo, moverte a ti mismo. Y yo creo que las carreras no las determinan los puestos que tienes. De hecho, yo a veces recuerdo una vez cuando nos fuimos a Asia con mi marido, que está ahí, pues igual yo tenía, no sé, porque la gente lo cuenta así, pues 40 personas o 50 personas, y después no tenía nadie porque trabajaba para mí misma, pero hice lo que quería ver esa parte del mundo. Entonces, y creo que es muy importante, en mi opinión, dejarte llevar no por lo que los demás creen ¿no? sino por lo que tú quieres aprender. Porque de esa manera, cuando acabes tu vida profesional, pues harás un calculito y dirás, he aprendido esto, he vivido esto, eso. Y no pensarás cuánta gente tenía a mi cargo, porque es que es irrelevante totalmente. Máxime hoy, cuando hay empresas tecnológicas de miles de millones que tienen 7 empleados, es decir, que todo ha cambiado, ¿no? Esos criterios son irrelevantes, pero lo que no ha cambiado es que tu pensamiento, y da igual donde estés, esto es la ventaja para Burgos, da igual donde estés, porque ahora la información, eso sí, tienes que evitar la desinformación, es decir, te tienes que informar bien, que eso es, pero si tú tienes espíritu crítico, desde cualquier sitio del mundo puedes hacer cosas que antes eran impensables. Y esto da grandes oportunidades a la Universidad de Burgos, porque lo que hay que hacer es formar con espíritu crítico. Más que nunca. Y cada uno encontrará su camino. Y no hay un solo camino, hay millones de caminos. Y no hay ninguno mejor que otro, porque yo sinceramente creo que si igual no me hubiera ido a Asia, pero me hubiera quedado aquí, quizás habría hecho otra cosa igual de interesante, porque la cuestión es cuánto quieres aprender, cuánto quieres descubrir. Y estoy segura que en la Universidad de Burgos os están inculcando esas ideas, porque me consta, han hecho un curso este verano estupendo para fomentar, digamos, la curiosidad, las ganas de hacer cosas de los estudiantes, y de eso se trata, y por eso sé que estáis yendo fenomenal y yo estoy muy orgullosa de haber estudiado en la Universidad de Burgos. Pues nada, con este llamamiento a la curiosidad para los que sois estudiantes, para los que no lo somos también y que nos gusta siempre ser curiosos, muchísimas gracias a dos personas tan interesantes como vosotros, que nos habéis contado tantas cosas y nos habéis enseñado tanto. Y nada, hasta una próxima ocasión y muchas gracias a todos.